Este es el resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos hoy empezando un nuevo trimestre y estudiaremos el libro del Éxodo, Camino hacia la tierra prometida. El libro del Éxodo bien puede llamarse el Evangelio según Moisés, porque presenta la forma en cómo Dios trabajó con su pueblo, cómo Dios ha tratado con su pueblo para que éste pudiese estar cerca de él, cómo Dios mismo se encarga de que su pueblo viva bajo su cuidado. La lección número 1 se titula Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. El texto de memoria lo encontramos en Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Y dice así: Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo 2, 23 al 25. No debemos olvidar el principio que encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que dice: Estas cosas le sucedieron por ejemplo, y están escritas para advertirnos a nosotros, a los que hemos llegado al fin del tiempo. Lo que pasó en tiempos de Moisés, en el Éxodo, se ha de repetir otra vez con su pueblo hoy. Y el punto número 1 de la lección dice: el pueblo de Dios en Egipto. Leamos Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con sus familias. Versículo 5. Todas las personas que les nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Leamos ahora versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Los versos del 8 al 11 dice: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor, más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se nos multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y reedificaron para Faraón las ciudades y el almacenaje, Pitón y Ramsés. Vemos entonces cómo el pueblo en Egipto, donde antes había encontrado abundancia, había encontrado prosperidad, ahora estaba siendo oprimido, sin libertad. ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nuestra situación hoy? Leamos una cita en la inspiración. Leamos pues en El Servicio Cristiano, página 49. La Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera.
Satanás quiere que esto ocurra así. Sí, mis apreciados hermanos. Asimismo, la iglesia volviéndose a Egipto. Egipto, símbolo de el mundo. Vayamos ahora al punto número 2. El trasfondo histórico. Es el libro del Génesis el que nos presenta la historia de cómo el pueblo de Israel llegó allí. José fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que lo llevaron hacia Egipto. En Egipto, Potifar lo compró, y al ver la bendición que Dios trajo sobre él, lo puso a cargo de toda su casa. Por circunstancias injustas en su vida, fue a dar a la cárcel, donde también prosperó la cárcel por mano de José. El faraón tuvo sueños, los cuales Josué interpretó, y como resultado, José fue puesto como virrey de todo Egipto. Cuando hubo hambre en la tierra, José se convirtió en el salvador del mundo y llamó a su familia para que viniesen a vivir a Egipto. De modo que José se convierte en el salvador del mundo, o sea, un tipo de Jesús. En el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 21, en la página 244 leemos: la vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus semejantes le hizo redentor de la humanidad. Así como José fue vendido por los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en Egipto? En el libro del Génesis, Dios le dijo a Abraham, Génesis 15, versículo 13. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ahora leamos el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Aquí hay una aparente contradicción, pero la vamos a resolver con la misma escritura. Mientras que a Abraham se le dijo que su simiente estaría en tierra ajena oprimida 400 años, el libro del Éxodo dice que fueron 430. Vamos al libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, para que nos ayude a resolver esta situación. Gálatas 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. De estos pasajes, entonces, de las Escrituras, no hemos de entender que los israelitas estuvieron en Egipto 400 años o 430. El tiempo que realmente pasaron en Egipto no pudo ser más que 215. El periodo de 430 años principia con la promesa dada a Abraham cuando se le ordenó salir de Ur de Caldea. Los 400 años a los cuales se refiere Génesis 15:13 principian más tarde. Obsérvese que el periodo de 400 años no solo es una época de peregrinaje, sino también de aflicción. Este periodo principia, de acuerdo con las Escrituras, 30 años más tarde, o sea, más o menos en el tiempo cuando Ismael, el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según
el Espíritu. Punto número 3 de la lección. Las parteras de las hebreas. Las parteras hebreas, hermanos, jugaron un papel muy crucial en la situación del pueblo de Israel. Al ver que se estaban multiplicando los israelitas, Faraón pidió a las parteras que matasen a los niños varones que nacieran. Pero éstas, no obedeciendo, hicieron lo contrario. De modo que el rey cambió de situación, cambió de estrategia y ahora pidió que todos los niños recién nacidos, varones, fueran echados al río. Ya hemos visto que José es un tipo de Cristo. De modo que, estando José en Egipto, recordemos, para aplicarlo a nuestro tiempo, de acuerdo al principio que hemos aprendido, la primera iglesia primitiva, la organización de los apóstoles, conocía plenamente a José. Pero ¿qué podemos decir ahora de la organización adventista del séptimo día hoy? ¿Conocemos a José? Es decir, estamos hablando en el tipo, a Jesús. ¿Qué tanto nos hemos apartado de Cristo? ¿Qué tanto estamos envueltos en el mundo? En el capítulo 1 del Éxodo dice que se levantó otro faraón que no conocía a José. Y en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 22, página 246 dice: no era que ignorase los servicios prestados por José a la nación, pero no quiso reconocerlos, y hasta donde le fue posible, trató de enterrarlos en el olvido. Hoy quizá, mis hermanos, nosotros sí sepamos quién es Jesús, pero nos hemos olvidado a causa de la mundanalidad. Entonces, ¿qué sucede con nuestros hijos? Nuestros hijos pueden estar arrastrados por el mundo, como aquellos niños eran tirados al río. Hay una sola solución aquí. Necesitamos a las parteras. Sí, necesitamos maestros. Necesitamos las escuelas de los profetas también para que nuestros hijos puedan ser salvados en este tiempo tan grande de mundanalidad. Así como las parteras fieles que no se doblegaron ante el Dios Faraón, sino que fueron fieles al Dios verdadero, así necesitamos maestros consagrados también que puedan ayudar a nuestros niños, a nuestros hijos, para servir completamente al Dios verdadero hoy día. Y no estamos hablando simplemente de maestros que puedan dar información a los niños, sino que puedan salvar, porque educar es redimir. Pasemos rápidamente entonces al punto número 4 de la lección: el nacimiento de Moisés. Bien, es en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, donde se narra la historia famosa, maravillosa, los milagros, como Dios salvó a Moisés, aquel niño, en las aguas del río Nilo, y cómo de manera tan providencial la princesa lo encontró para criarlo en Egipto. Ahora bien, el personaje principal del libro del Éxodo no es Moisés, sino más bien el personaje principal del libro del Éxodo es Dios, cómo Él en su providencia salva a sus hijos. Salvó a Moisés con un propósito, y ahora veremos en todo este trimestre cómo Él salva a su pueblo.
Ahora notemos la siguiente cita inspirada para aplicarla pues a nuestro tiempo. Capítulo 22 del libro Patriarcas y Profetas, página 248. La madre logró ocultar al niño durante 3 meses. Está hablando de Moisés. Entonces, viendo que ya no podía esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de juncos, la impermeabilizó con pez y betún, y colocando al niño en ella, la depositó en un carrizal de la orilla del río. No se atrevió a permanecer allí para cuidar ella misma, por temor a que se perdiera tanto la vida del niño como la suya. Pero María, la hermana del niño, quedó allí cerca, aparentando indiferencia, pero vigilando ansiosamente para ver qué sería de su hermanito. Y había otros observadores. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios, e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron a la hija de Faraón hacia aquel sitio. La arquilla llamó su atención y cuando vio al hermoso niño, una sola mirada le bastó para leer su historia. Las lágrimas del pequeño despertaron su compasión y sus simpatías se conmovieron al pensar en la madre desconocida que había apelado a este medio para preservar la vida de su precioso hijo. Decidió salvarlo adoptándole como hijo suyo. Así que Moisés empezó a crecer en Egipto, pero Dios tenía planes diferentes para él. Punto número 5 de la lección. Un cambio de planes. En el Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 25, vemos los eventos que sucedieron precipitadamente, cómo cambiaron por completo el rumbo de la vida de Moisés. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de esta historia? Vemos cómo Moisés quiso salvar a su pueblo a través de sus propias invenciones, pero Dios tenía otros planes para él. Leamos otra cita en Patriarcas y Profetas, página 252. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo en los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Hebreos 11, 24 al 26. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Con el mundo a su alcance tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de la riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado. Mis apreciados hermanos, ¿qué lecciones más grandes hemos de aprender este trimestre? Como Moisés, veremos en la próxima lección cómo Moisés fue llamado por Dios y cómo él acepta el llamado a pesar de sus limitaciones. Moisés vivió 120 años, según Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Y su vida puede dividirse en 3 etapas de 40 años cada una. Pasó los primeros 40 años en Egipto, gran parte de ellos en el palacio real. Los segundos 40 años transcurrieron en la casa de Jetro, en Madián. Sin embargo, son los últimos 40 años que ocupan la mayor parte de los libros de Moisés y narran la historia del llamado divino
hecho a Israel para que diera testimonio acerca de quién y cómo es Dios, y de su naturaleza y su carácter a un mundo sumido en la idolatría. Al ver la historia de Moisés, tuvo que pasar por varias escuelas. La primera escuela fue la de su madre. Hasta la edad de 12 años lo crió, por providencia divina, obviamente porque la princesa buscó una nodriza y esa nodriza fue su propia madre, hasta la edad de 12 años. Luego tuvo que entrar al palacio real. A la edad de 40 años tuvo que huir al desierto, donde se preparan los profetas, donde se preparan los hijos de Dios. La mayor escuela que Dios tiene, el desierto. La escuela que lo preparó para que estuviese listo como pastor de ovejas en la casa de Jetro, ahora el pastor y libertador del pueblo de Israel. ¿Y con qué libertó a su pueblo? Con una vara, la vara de un pastor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que juntos podamos aprender más del libro del Éxodo. Paz a todos.